y hoy estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social. Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr. Hizo un comunicado la propia gobernadora y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, y el Gobierno de México a través del gabinete pues está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables. Mandar un mensaje de solidaridad a las víctimas, decirles que estamos acompañándolas desde el día de ayer. Importante, mandar un mensaje contundente que esto no puede quedar impune. Bueno, las autoridades estatales, por supuesto también la presidenta Claudia Sheinbaum, federales, con enérgicas condenas, momentos graves, estamos pasando por una descomposición social. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los últimos 20 años esta respuesta cuando ocurre una masacre de proporciones de verdad, híjole, trágicas? Empezó a circular el día de ayer por la noche esta información de cómo en la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato, al norte de Salamanca, asesinaron a 11 personas en unas canchas de fútbol. 12 más resultaron heridas. Varias de estas personas están en estado grave, por lo menos es lo que reportó esta mañana la Fiscalía. Se sabe muy poco de lo ocurrido. En algunos medios se narra el momento. Las autoridades explicaron que testigos de la zona de la cancha de fútbol indicaron que un grupo de hombres se contaba reunido ahí cuando un comando integrado de al menos 8 sujetos armados que iban a bordo de 2 camionetas llegaron al lugar y dispararon contra ellos. Evidentemente la agresión provocó pánico entre los vecinos, los presentes en el deportivo. Otra masacre en Guanajuato. Y le agradezco de verdad porque no es la primera vez que hablamos. Desafortunadamente la gran mayoría de las veces hablamos a partir de una tragedia. Está en la línea Arnoldo Cuellar, él es periodista, él es analista político desde el Estado. Arnoldo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes y gracias por estar atento a los temas que ocurren en Guanajuato. Buenas tardes a tu audiencia. Híjole Arnoldo, otra vez nos enfrentamos con otra masacre en el estado de Guanajuato. Primero, ¿cómo se percibe en el estado? ¿Cómo se percibe desde Salamanca, tal vez, desde la prensa local? Un hecho que, insisto, ya ahorita tiene trascendencia nacional, pero que, caray, en la mañana yo decía, ¿qué tiene que pasar en este país para que se guarde luto, para que en la conferencia matutina se hable de esto y se deje a un lado y digan, no, ya saben qué? Pues no hay que hablar de BTS, no hay que hablar del Mundial, acaba de ocurrir esta tragedia. Híjole, ya es paisaje esta violencia, Arnoldo. Mira, hace algunas semanas, fines del año pasado, tanto la Presidencia de la República, en las mañaneras, la presidenta Claudia Sheinbaum, como la gobernadora de Guanajuato, que hizo un balance de su primer año de gobierno en materia de seguridad, anunciaban con mucho orgullo y muy contentas que se habían disminuido radicalmente los homicidios dolosos en Guanajuato. Y pues que era un trabajo coordinado, que ambas instancias habían puesto lo mejor, hubo cambio de funcionarios en Guanajuato, los responsables de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad. Pero ya desde entonces, el año 2025, estábamos viendo este patrón de masacres puntuales. Sí. Hablamos en San Felipe, ocurrieron unas en fiestas patronales, a la salida de un festejo religioso, en Irapuato, ocurrieron también en Yuriria, en Valle de Santiago. No tengo ahorita en la memoria todo, pero sí decían, bueno, ya no está ocurriendo el esquema de 10 asesinatos diarios, pero está pasando otra cosa. Los grupos del crimen organizado que actúan en Guanajuato y que desde mi punto de vista no dejan de ser bandas locales que utilizan las franquicias nacionales, pero que no tienen esta vinculación orgánica, probablemente ni siquiera el profesionalismo, por ellos quizás también son más violentas, siguen peleando actividades económicas criminales, ¿no? Ya no es el huachicol, ha disminuido, no ha desaparecido, pero ha disminuido.
Ya, bueno, sigue siendo el tráfico de drogas, de cristal, que ese no ha habido ningún programa gubernamental que atienda la parte del consumo, la parte de las adicciones. Eso está dejado en manos de la sociedad a través de estos anexos donde también han ocurrido este tipo de violencias, ¿no? Pero ahora tenemos el tema de la extorsión, y es un delito que los indicadores con los que contamos, las denuncias, que siempre hay una enorme cifra negra, sí están aumentando. La típica respuesta oficial, bueno, es que denuncian más porque ahora tienen más confianza. No sabemos si eso sea cierto, ¿no? Pero probablemente sea el mercado criminal que hoy está enfrentando a estas bandas. O sea, son las extorsiones en tierra, a comercios, a restaurantes, a bares, etcétera. Salamanca es un lugar muy golpeado por este tipo de delito. Ha habido cierres de actividades completas, de antros, de restaurantes también. Hace un par de semanas, a principios de enero, el periódico Correo, un periódico estatal, publicó una nota que pues sí a muchos nos pareció un poco exagerada, pero que hoy cobra otra dimensión. ¿Por qué? Dijo que que estaban parando los partidos de las ligas amateurs por extorsiones y que habían amenazado equipos a cambio de dejarlos jugar. ¿Cuándo salió esta información? Perdón, Arnoldo, ¿otra vez? Mira, el periódico que tengo a la mano, la portada que tengo a la mano, no alcanzo a leer la fecha porque lo publicó hoy el Correo en su portada, pero te voy a decir algo. Okay. El Correo. Te voy a decir una referencia. Es el día que Nicolás Maduro se presentó en el juicio y que declaró que era un prisionero de guerra. O sea, estamos hablando de... Sí, estamos hablando del 10 de enero. Del 5 de enero. Es el lunes. Sí. Así es. Entonces, hoy es inevitable vincularlo, ¿no? Porque era un partido de fútbol, de un campeonato, era el partido de ida, de una liga que entiendo que es popular en su zona, que está acreditado, tiene una calidad, y ahí ocurre. No fue durante el partido de fútbol, fue después, había terminado un par de horas después, con la gente que se queda en estas canchas, en las comunidades, pues ahí ha de partir un rato, abrir un cartón de cervezas, etcétera, ¿no? Ya habían ocurrido ataques a campos de fútbol y también en Salamanca, no con este número de víctimas. Entonces, bueno, pues me parece que es un tipo de actividad que la presencia policial que se supone con la que contamos hoy, la federal, y este reforzamiento indudable que ha habido de la actividad estatal en materia de seguridad y del cambio de mandos, tendría que estar detectando y tendría que estar previendo, ¿no? No, increíble esto que nos dices, Arnoldo. La verdad, no había leído en ninguna nota lo que tú destacas. Insisto, esto te lo dice nada más la prensa local y la manera en la que tú inmediatamente conectas. Tal vez, como tú lo decías, el 5 de enero sonaba tal vez exagerado el hecho de incluso en una liga amateur 100% se busca la extorsión, varias ligas denunciando el hecho. Y sucede esto 20 días después. De verdad, no nos cabe en la cabeza cómo 2 camionetas con 8 personas empiezan a abrir fuego después de un partido de fútbol. Ahora eso suena, incluso no lo escuchábamos del propio fiscal, pero ya el nivel de extorsión, pues, particularmente en Salamanca, llega incluso al fútbol, Arnoldo. Y es que las autoridades están empeñadas en convencernos de que van haciendo las cosas bien, en todos los espacios. Mira, la presidenta de la República estuvo aquí la semana pasada en San Miguel Allende en un evento de un programa de justicia para la comunidad chichimeca y otomí. Está bien, ¿no? La gobernadora incluso no estuvo en ese evento porque se fue a la Feria Internacional de Turismo. Entonces, estos esfuerzos gubernamentales por aparentar que hay una normalidad y que hay que seguir con la vida y los programas, etcétera, se fundamentan mucho en hacer de lado la problemática de la seguridad y en asegurar que ahí ya podamos estar tranquilos porque las cosas van en una, digamos, línea descendente. Pero no es así. Yo creo que tendrían que seguir esforzándose mucho. Nadie dice que no haya otro tipo de programas de gobierno, no nos vamos a dedicar nomás a la seguridad, pero tendría que ser muy serio la aplicación desde los altos niveles políticos, desde la coordinación entre las titulares de los poderes ejecutivos, el reforzamiento a los municipios. Salamanca es un municipio que ha gobernado ya el partido Morena por 7 años.
no están llegados ahí, ¿no? Es el municipio de La Refinería también. Por cierto, la semana pasada hubo un amago de un explosivo colocado en una puerta de la refinería Antonio Memoria de Salamanca. El alcalde lo menciona en este video que tú te ponías al principio, ¿no? No pasó nada, llegó el ejército, etcétera. Pero ahí hay un centro de actividad criminal. Hoy se están anunciando acciones, bueno, tú lo pusiste, el secretario de gobierno, todo el mundo diciendo que hay que ser contundentes. Yo creo que había que ser contundentes desde antes, en la previsión, ¿no? Y también se sabe muy poco de las víctimas, Arnoldo. ¿Se sabe algo más sobre las personas asesinadas el día de ayer? Ha habido una nebulosa alrededor de esta información, muy poca por parte de la Fiscalía. No tengo tampoco información. No, es que no ha existido. Los reporteros de Puebla dicen que una persona había sido identificada, se fijaron en que se apellidaba Prieto, que se apellida igual que el alcalde, pero bueno, pues no puede ser una coincidencia nada más. Pero no sabemos mucho. Pues, Arnoldo. Bien. Sí, Arnoldo, para nosotros siempre es muy importante hablar contigo, de verdad, ese pulso que tienes y por supuesto tu carrera periodística. Sí, adelante, Arnoldo. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos para darle conclusión a este tema. Regresamos con Arnoldo Cuellar. Seguimos en comunicación, Arnoldo. ¿Querías agregar algo en esta plática que hemos tenido alrededor de lo sucedido el día de ayer? Cuéntanos, Arnoldo, adelante. Mira, ser muy breve. Este arraigo del crimen organizado en Guanajuato ocurrió a lo largo de los últimos 2 sexenios, los de Miguel Márquez y Diego Sinué, ambos que mantuvieron en su cargo al fiscal Carlos Amarripa, secretario de Seguridad, a la cabeza de vaca. El actual gobernador tuvo que desprenderse de ellos por urgencias incluso de tipo electoral para poder ganar la elección con comodidad. Durante esos 12 años también fue el dominio absoluto en Guanajuato de una empresa que es Seguritech, de tecnología de seguridad. Okay. Fue el trabajo que publicamos hace algunos meses en PopLab, que se difundió mucho sobre la casa que un ejecutivo de Seguritech le proporcionó al exgobernador Diego Sinué en Woodlands, en Texas, para que viviera en un evidente conflicto de interés. Nada más decirte que este sábado, de forma casi subrepticia, sacando la basura en día no hábil, el gobierno del estado de Livia Denis dio a conocer en un comunicado muy breve que no habían encontrado ningún conflicto de interés después de 7 meses de investigar, porque el nombre del ejecutivo que le proporciona la casa al exgobernador, que es Daniel Eskenazi, no estaba ni en la firma del contrato, ni en las actas constitutivas y en las sucesivas actas de la empresa Seguritech privada, creo que es el nombre, SADCB. Bueno, aquí también se encuentra parte de lo que vemos hoy, ¿no? Como esta aplicación de casi 13,000 millones de pesos a lo largo del 2012 para acá en tecnología para la seguridad en Guanajuato, y se dice fácil, pero es un dineral, no ha servido de mucho frente a todo lo que estamos. Y como este tipo de gastos también han servido para permear evidencia de corrupción que el gobierno panista ha enganchado uno tras otro, el dominio de muchos gobiernos aquí, pues tampoco permite esclarecer ni saber mucho más allá. Gracias a la publicación de este tema de la casa de Diego Sinué, la gobernadora decidió abrir los contratos y ahí nos dimos cuenta de que fueron 3,000 millones de pesos en el sexenio de Miguel Márquez, 4,000 millones en el de Diego Sinué y ahora otros 4,000 millones en el nuevo gobierno, todos en pagos de sexenios completos para mantener a los C5 y a las cámaras que por lo visto y ante los hechos a los que estábamos enfrentados pues no aportan mucho. No aportan, mira. Sí. Nada más dejarte ese apunte. Me parece más que prudente, Arnoldo, por supuesto, y estamos muy al pendiente de lo que se publica desde Guanajuato y te agradecemos, insisto, el análisis y tu comentario, hay que decirlo, con el pulso de lo local. Gracias, Arnoldo. A ti, saludos y gracias siempre. Un abrazo grande. Bueno, pues ahí está Arnoldo Cuellar. Poco para saber lo que ha sucedido. Ya acabo de poner a través de mis redes sociales en @jrisco la fotografía de la portada del diario El Correo del 6 de enero de 2026, del martes, en donde se titula, la de 8 columnas, como nos lo estaba platicando Arnoldo, más claro ni el agua, paran partidos de Liga Amateur por extorsiones. Por segunda semana consecutiva fueron suspendidos los partidos de la Liga de Veteranos en los llamados Campos Nuevos de Salamanca tras amenazas y presuntos intentos de extorsión.
Lo decían desde el 6 de enero. Vamos a lo que sigue.